Hola, muy buenos días. La Universidad Autónoma de Guadalajara, a través de la Dirección de Recursos Humanos, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Cultura Sorda y Lengua de Señas. Agradecemos la presencia de todos ustedes que el día de hoy nos acompañan de manera presencial y a distancia. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestro invitado especial y conferencista, el licenciado Ángel David Rico Ronquillo, intérprete de lengua de señas de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco. A continuación, escucharemos un mensaje de bienvenida por parte de la maestra Tania Casillas Gaxiola, directora de Recursos Humanos de esta institución. Bueno, estimados y estimadas asistentes y los que nos siguen a través de esta conferencia virtual, es un honor darles la más cálida bienvenida a la conferencia sobre cultura sorda y lenguaje de señas. Este evento es mucho más que una reunión para compartir conocimientos. Es una muestra de nuestro firme compromiso con la inclusión y la diversidad. En la Universidad Autónoma de Guadalajara creemos firmemente en el poder de la inclusión como un motor para el cambio positivo. Por ello, estamos muy orgullosos de contar actualmente con 6 personas sordas que forman parte de nuestro equipo de trabajo. Su presencia no solo enriquece nuestra comunidad, sino que también nos impulsa a seguir aprendiendo y mejorando en nuestra capacidad para ser una universidad verdaderamente inclusiva. El lenguaje de señas es mucho más que un medio de comunicación. Es una expresión rica y vibrante de la identidad cultural de la comunidad sorda. Hoy, al profundizar en la cultura sorda, reafirmamos nuestro compromiso de romper barreras y construir puentes que nos acerquen a un mundo más equitativo. Gracias por ser parte de este importante evento. Juntos seguiremos avanzando a una sociedad en la que todos, sin importar nuestras diferencias, podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Bienvenidos y muchas gracias a nuestro ponente del día de hoy, David. Gracias. Muchas gracias a la maestra Tania Casillas por su mensaje. Para dar inicio a la conferencia de Cultura Sorda y Lengua de Señas, me permitiré leer un breve extracto de la trayectoria del licenciado Ángel David Rico Ronquillo. Es licenciado en Enfermería e intérprete de lengua de señas en la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, colaborando en la interpretación de diversos eventos en distintos contextos: político, salud, educativo y social. Otorga apoyo a la comunidad sorda del Estado con proyectos en pro de la inclusión, charlas en distintas instituciones sobre atención a personas con discapacidad en general y sobre cultura sorda. Es un gusto recibir a nuestro invitado especial, el licenciado Ángel David Rico Ronquillo. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien aquí? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Padre? ¿Más o menos? ¿Cómo están? Bien. ¿Sí? Excelente. Calor, sí, yo también me está dando calor. No sé por qué me traje esto. Bueno, ¿alguna vez han escuchado hablar sobre lo que vamos a tocar el día de hoy? El tema. Lengua de señas, cultura sorda. ¿Sí? ¿Saben qué significan esas siglas? LSM. Lengua de señas mexicana, justamente. Ese es el significado de esas siglas. Lo vamos a estar viendo constantemente en la presentación para que se lo memoricen bien y se aprendan excelentemente bien lo que significa. ¿Ok? Perfecto, vamos a continuar. Ah, caray. Soy yo, perdón. Excelente. Vamos a iniciar un poco hablando sobre qué es la cultura sorda, cómo se define y de qué manera se estructura la misma cultura sorda en México. ¿Ok? Vamos a gestionar un poquito la parte de que solo vamos a hablar en cuestión de México porque es donde estamos viviendo actualmente. ¿Ok? La cultura sorda es un conjunto de valores, símbolos, creencias y comportamientos que rigen a una comunidad. En este caso es la comunidad sorda, es el grupo social y consta de rituales,
sociales, espacios determinados e identidad propia, la cual nos habla que todos estos en conjunto forman parte de que la comunidad sorda pueda ser una comunidad como tal, ¿ok? Pero para poder unir todas estas cuestiones que vemos aquí, es importante que tengan la lengua de señas mexicana como el idioma que funge como pegamento entre cada uno de estos aspectos que vemos aquí. Valores, símbolos y creencias, pues evidentemente todos tenemos nuestros valores, todos tenemos nuestras creencias y etcétera. Pero en la cuestión de cultura sorda vamos a notar que nosotros como mexicanos tenemos una diferencia entre cultura de una persona oyente que es mexicana a una persona que es sorda que también es mexicana, ¿ok? Una de esas son los rituales sociales. Nosotros llegamos, saludamos, hola, ¿cómo estás? Excelente, ¿cómo está la familia? Etcétera. La persona sorda también llega de la misma manera, también pregunta lo mismo, solamente que la persona sorda, si no te conoce, te va a preguntar tu nombre con deletreo, más adelante lo vamos a ver. Y cada uno de nosotros tenemos una seña específica para personas. Es decir, yo soy David, no quiere decir que si hay 5 Davids, todos vamos a tener la misma seña, no, porque la seña es personal de cada uno de nosotros, definiendo aspectos físicos, definiendo en qué trabajamos, definiendo qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que, no, qué es lo que yo hago en mi tiempo libre, etc. Algo que me define como persona a mí mismo es como poner una seña a cada quien. ¿Okay? Es un aspecto cultural que no tenemos en el español ni con la cultura mexicana oyente. Otra cosa, espacios determinados. Las personas sordas eligen un espacio para poder buscarse, para poder encontrarse, vamos a hacer para este lado, bueno, para poder encontrarse entre todos y poder decir, ok, vamos a ir a tal lugar a viajar, o vamos a ir a Mazamitla. Ah, sí, está bien, ¿dónde nos vemos? Ah, allí en Plaza Universidad. Espacios determinados, entonces decíamos que es cuando eligen un lugar en alguna parte de la ciudad para que las personas sordas se junten y de ahí irse a un lado o simplemente quedarse ahí a platicar. Esto es un espacio que son diferentes dependiendo cada comunidad de sordos que haya. Identidad propia. Las personas sordas tienen una identidad que ellos mismos defienden, que es parte de su cultura. O sea, yo soy sordo, sí, pero no vamos a ver que no escucho. Mejor vamos a hablar que yo soy muy visual, que yo me gusta hacer estos ejercicios de jueguitos de mímica, que a mí me gusta esto otro, que me gusta aquello, que en cuestión cultural tengo una lengua de señas, que en la lengua de señas existen y así. Toda esta cuestión de identidad, las personas sordas lo reflejan y no solo lo reflejan, sino que lo replican si es que tienen hijos que también sean sordos. Es una cuestión tan arraigada que, por ejemplo, si una persona sorda se casa con otra persona sorda y esta otra persona sorda juntos tienen un hijo, ellos desean que ese hijo nazca, que también sea sordo. ¿Ok? Porque es más fácil yo, como persona sorda, entender los problemas de mi niño, mi hijo, mi hija que es sordo, a entender los problemas de un hijo que es oyente. ¿Ok? Es más sencillo yo decirles que yo cuando estaba en tu edad, yo hice esto, esto, esto y esto y esto para poder pasar ese problema que tú estás teniendo. O en mis tiempos, yo lo que realicé, lo que yo resolví fue esto y esto. Y entonces el niño entiende, ok, mi mamá, mi papá me están diciendo cómo resolverlo, ya lo hago. Diferencia a, oye mamá, es que en el listening de inglés de la escuela no le entiendo, ¿cómo le hago? No, pues yo no escucho. No voy a poder ayudarte a cómo hacerle, ¿no? Son ciertos problemas que a lo mejor se pueden presentar y de esta manera entender un poquito más cuáles son y cómo resolverlos. Acá en esta cuestión del idioma, que es la lengua de señas mexicana, que lo vamos a ver más adelante qué significa y todo eso, si no hay una persona, por ejemplo, que sepa lengua de señas, no puede formar parte como tal de una comunidad sorda. ¿Por qué? Porque la cultura así lo marca. Y ahora vamos a ir hablando de la lengua de señas mexicana.
La lengua de señas mexicana es un idioma que utilizan las personas sordas en México. No se utiliza la voz, ¿ok? Solamente se utilizan signos gestuales articulados con las manos, expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal. Esta es la lengua de señas mexicana. Y se convirtió en una lengua nacional a partir del 10 de junio del 2005. ¿Hace cuántos años? 19. Hace 19 años dijeron, ¿sabes qué? Sí es cierto, la lengua de señas existe, las personas sordas sí existen. Vamos a decir que entonces sí, vamos a tomarlo como una lengua nacional, como el español, como el náhuatl, etcétera. Todas las lenguas que hay nacionales en México, de aquí la agarraron también la lengua de señas mexicana. ¿Ok? Y a partir de entonces, a partir de esa fecha, es que se empiezan a decir, tú necesitas inclusión en tu lugar de trabajo. Tú necesitas que haya personas con discapacidad auditiva, sí, pero hay que respetar la lengua de señas mexicana y también hay que respetar que en los diferentes ámbitos haya accesibilidad a la información. ¿Por qué? Porque muchas veces es todo con voz. Hablado, 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 hablado y nunca hay un intérprete o nunca hay siquiera subtítulos. ¿Okay? Entonces es una parte que a partir de esta fecha empezamos a luchar un poco más porque ya estaba establecido en la ley. ¿Okay? La lengua de señas, además de todos estos aspectos que vienen aquí arriba, también tiene gramática y vocabulario como cualquier otra lengua oral. ¿Sí? Gramática, vocabulario, expresiones, y si nos metemos al idioma es totalmente un mundo. Y no es decir, lengua de señas está aquí y el español va a estar acá. No, son equiparables. O sea, sé que si yo hablo español y yo hablo lengua de señas, ya soy una persona bilingüe. ¿Okay? Si yo hablo español, inglés y lengua de señas, ya soy políglota, etcétera. ¿Okay? Porque es equiparable. ¿Y cuál es la gramática de la lengua de señas para más o menos darnos una idea? Aquí está abajo. No sé si alcanzan a ver. Tiempo, lugar, sujeto, objeto y al final el verbo. Esta es la gramática de la lengua de señas. Si yo lo leo, dice mes pasado Cuernavaca yo fútbol jugar. ¿Qué significa? Que el mes pasado fui a Cuernavaca a jugar fútbol. ¿Okay? Suena como raro en español, ¿no? Suena distinto, no es español. Aquí estoy tratando de asimilar en español cómo sonaría la lengua de señas si fuera hablada en español, pero no. Son dos idiomas diferentes, igual que el inglés y el español, que no podemos utilizar, que a veces nos dicen, el inglés es al revés. Si vas a decir algo, lo tienes que decir al revés y en español distinto. Así pasa también aquí, pero con toda la gramática completa. ¿Ok? Si yo quisiera aquí decir que no fui a jugar fútbol el mes pasado a Cuernavaca, se dice, mes pasado a Cuernavaca yo fútbol jugar, no. Hasta el final es la negación o la pregunta, ¿fuiste? Y ya, ¿fuiste? Hasta el final es la pregunta, ¿ok? Esta es la lengua de señas mexicana, pero no solamente son aspectos de, tiempo, lugar y cada uno va a tener una seña, no. Hay señas que no se pueden comparar con el español en palabras. Hay señas que se utilizan sin necesidad de utilizar las manos. Por ejemplo, esa seña significa que flojera, no me dan ganas, para qué, etcétera, ¿no? ¿Yo moví las manos? No. Solo hice expresión facial y la lengua y se acabó. ¿Qué sucede? Que muchas veces queremos agarrar la lengua de señas y el español y ponerlas como si fueran lo mismo. De ahí surge una modalidad de la lengua de señas que se llama español señado. El español señado es una modalidad que se utiliza literalmente palabra español, lengua de señas, seña. Palabra, seña, palabra, seña, palabra, seña. Y terminamos haciendo algo como esto. Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy feliz porque estoy aquí. Estoy utilizando español y lengua de señas, pero no es lengua de señas como tal, porque no estoy siguiendo la gramática y expresiones del idioma. Por lo tanto, es como si yo digo, ¿qué estás tú esperando por? O sea, what are you waiting for? ¿Ok? No se puede comparar, pero es más o menos de esa forma. ¿Sí me voy a entender? Excelente. Muy bien, continuamos. La comunidad sorda, son todas estas personas, forman parte de la comunidad sorda. Sordos e hipoacúsicos. Las personas sordas en su totalidad es una persona que no escucha ni poquito. Una persona con hipoacusia es una persona que tiene nivel de audición disminuido.
le ponemos un aparatito y sube un poquito más. Hay personas con hipoacusia que con aparatos no llegan a escuchar como una persona oyente. Por lo tanto, a lo mejor el aparato sirve para ruidos fuertes, o a lo mejor que va a ir cruzando la calle y un claxon, etcétera. Para estos ruidos puede llegar a funcionar. Personas que son hijos oyentes de padres sordos, con sus siglas HOPS. ¿Okay? Esto literalmente me está diciendo qué son. ¿Okay? ¿Alguna vez vieron la película de Coda? 2022 creo que se ganó el Oscar, ¿cierto? Esa película justamente es una adaptación, o más bien remasterización, no sé cómo decirlo, pero de otra película francesa que se llama La familia Bélier. Estas películas retratan a una familia de personas sordas, mamá, papá e hijo mayor sordos, y la hija menor es oyente. ¿Qué sucede? La hija menor oyente, como sus papás tienen un negocio, necesitan platicar con gente. Y no pueden platicar porque son sordos. Entonces la niña funge como la intérprete de la familia. Después de un tiempo la trama avanza y la niña se da cuenta que le gusta la música y le gustan las canciones. Pero las personas sordas, la música y las canciones no son parte de su cultura, porque eso es de oyentes. Entonces la niña se queda en un dilema: ¿voy a estudiar música o me quedo con mis papás a seguir siendo intérprete? ¿No? Eso sucede muchas veces con las personas que son HOPS. Ellos desde pequeños, 4 o 5 años de edad, ya están siendo intérpretes de la familia. Ellos ya van a trámites del gobierno y llegan: dile que necesito esto, dice mi papá que necesita así, 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 dile a tu papá que esto, y así se la pasan, pasando la información desde pequeño. Cuando crecen, muchas veces dicen, pues ya lo hice desde siempre, mejor voy a ganar dinero de esto. Y muchas veces se preparan, estudian y buscan una capacitación para ser intérprete profesional y ahora sí ganar dinero de ser intérprete. ¿Okay? Hay HOPS que no lo hacen, pues cada quien está en su derecho y se respeta la decisión de cada uno. ¿Okay? Hijos sordos de padres sordos, ya lo decíamos. Nace una pareja de sordos, se casa, tiene un hijo, el hijo es sordo. Se casa con otro sordo, tiene un hijo, el hijo es sordo. Se casa con otro y así. ¿Qué sucede? Hay personas que dicen, yo llevo generaciones con personas sordas en mi familia. Y hace que el idioma sea cada vez más enriquecedor, porque ellos traen desde antes cómo se utilizaban señas y cómo se fueron cambiando o adaptando dependiendo el tiempo en el que se están usando. Familiares de personas sordas, todos aquellos que tengan un lazo sanguíneo con una persona sorda, pero es importante que sepa lengua de señas. Intérpretes de lengua de señas mexicana también son profesionales, ahorita vamos a ver. Usuarios de la lengua de señas mexicana son personas que utilizan lengua de señas mexicana, literalmente lo que eso significa, o sea, amigos, pueden ser familiares, pueden ser conocidos, etcétera, pero que utilizan lengua de señas mexicana y participan en las diferentes actividades que tiene la comunidad sorda. ¿Okay? Siguiente. Intérprete de lengua de señas es una persona profesional en la interpretación. Tiene que saber que es un puente de comunicación entre personas sordas y oyentes, pero no puede ser un puente si no conoce la lengua y la cultura de ambas comunidades. ¿Ok? Es como si yo dijera, yo soy intérprete de español e inglés, pero yo no sé ningún modismo en inglés. Y me dicen un modismo en inglés, ¿yo cómo lo voy a pasar al español? ¿No? Si yo no sé cómo utilizan la lengua de señas culturalmente las personas sordas, no puedo ser un intérprete de lengua de señas. Un usuario a lo mejor, pero de ser usuario a ser intérprete tienes que estudiar y te tienes que preparar y tienes que saber cómo pasar de un lado a otro las cosas. ¿Okay? Y se rigen por estándares de conducta muy altos. O sea, hay un código de conducta profesional del intérprete de lengua de señas mexicana y el cual me especifica qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer y de qué manera lo debo hacer. ¿Ok? Y ahí mismo dice, por ejemplo, ropa oscura si el fondo es blanco. Y si mi tono de piel es más claro, ropa más oscura. Si mi tono de piel es más oscuro, la ropa no tiene que ser tan oscura. ¿Por qué? Porque tengo que ver las manos. Si yo me pongo aquí, soy de piel más oscura, y yo me pongo aquí algo más oscuro, no se va a notar la diferencia. Entonces si yo aquí hago una seña, se va a confundir. O si yo vengo de blanco, y yo acá tengo el blanco, y yo soy una persona de piel clara, todo blanco tampoco se va a distinguir por la luz. Las señas se van a confundir.
etcétera. Hay diferentes reglas que se tienen que seguir siendo un intérprete de lengua de señas. Y para eso se tiene que estudiar mucho. ¿Reconocen a estas dos personas? Sí. Es Laura Álvarez y Daniel Maya. Son los intérpretes que salen en las mañaneras, ¿no? Y en diferentes ámbitos ellos son intérpretes profesionales, y yo los pongo porque son los que más conocemos, porque sí o sí en algún punto de nuestra vida hemos visto ahí en el cuadrito de alguna mañanera a ellos dos, ¿no? Y los pongo de ejemplo para que más o menos recuerden y asocien. Muy bien, vamos a ver que existe un paradigma médico, y hay dos: médico rehabilitador y hay el modelo oralista. Estos dos paradigmas quieren decir que de aquí en el médico rehabilitador es que nació con hipoacusia profunda, o sea, es sordo, entonces hay que repararlo, tiene una enfermedad, vamos a tener que buscar una manera de que se cure. Este paradigma, evidentemente, pues en la cuestión de salud, en la cuestión médica, tú ves que hay una alteración en el cuerpo, por lo tanto buscas la manera de curar esa alteración, ¿no? En esta cuestión, las personas sordas dicen, está bien, tengo una discapacidad auditiva, no puedo escuchar, pero si lo vemos de una parte cultural, ellos se enriquecen en la cuestión visual, ¿ok? Pero sigue existiendo este paradigma médico rehabilitador, el cual dice que hay que comprarle un aparato auditivo o hay que hacer la cirugía de implante coclear, ¿ok? Muchas veces esto sucede porque los padres, evidentemente, nace una persona sorda en la familia, y ¿qué sucede? Hay duelo. ¿Y la primera etapa del duelo cuál es? Negación. Y al negar que es una persona sorda, lo primero es, no, es que no, ¿cómo va a ser sordo? No, hay que buscarle, hay que comprarle el aparato, no, hay que buscar dónde me pueden operar a mi hijo para que pueda escuchar, porque no, él no puede ser sordo, él tiene que ser oyente, tiene que escuchar, tiene que hablar, tiene que, etcétera. Y muchas veces los padres se quedan con esta visión de que es sordo, no va a escuchar, por lo tanto no va a poder comunicarse. Y se van por el lado de vamos a operarlo, vamos a el aparato, vamos a enseñarle el español, vamos a hablarle en la casa todo el tiempo, etcétera. Y dejan la lengua de señas a un lado. ¿Qué sucede cuando crece? Se llama privación lingüística. Al privarle de su idioma, no se pudo desarrollar como una persona en la cuestión social, ni tampoco de la otra forma porque no le entendemos. Entonces, ¿qué pasó? Hace señas caseras porque ya se dieron cuenta que no iba a poder hablar completamente. ¿Y qué sucedió? Se queda así. No va a trabajo, no fue a estudiar, no hizo nada de su vida y se queda en su casa. O sí iba a trabajar, pero en un trabajo que te vamos a pagar muy poquito. Porque no sé qué me estás diciendo, no me puedes reclamar, ¿no? Esta cuestión es triste, es fea, pero sí puede suceder y ha sucedido. Por eso el año pasado, justo en septiembre, es la Semana Internacional de Personas Sordas. El año pasado la frase era 10 derechos lingüísticos de los niños y niñas sordos. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que respetar que esta persona es sorda y no va a hablar español, va a hablar lengua de señas. Hay que respetarle su idioma, hay que dejarlo. Y si se desarrolla desde pequeño en la lengua de señas, va a crecer y él va a estudiar, va a estar con amigos, va a tener a lo mejor el deporte, etcétera. Hay diferentes asociaciones. Y entonces va a ser una persona que sea útil, que pueda trabajar, que pueda conseguir una carrera, ¿no? Pero si nunca dejamos de ver como médico rehabilitador, no le vamos a dar oportunidad a ese niño de crecer en todos estos aspectos. Hay otro modelo oralista que es, vamos a hacerlo hablar. No escucha, pero sí siente. Entonces si le ponemos un globito, a lo mejor un globito, el globito, ¿sientes la vibración? Sí, lo estoy haciendo con la boca abierta. ¿La lengua dónde está? Abajo. Ok, a ver, hazlo. Excelente, muy bien, vamos con la y así lo van enseñando. Y poco a poco se va oralizando esa persona sorda hasta que cuando ya crece más, puede hacer cierta oralización y puede platicar con personas oyentes. La oralización de una persona sorda que tuvo esta terapia, por lo general es confusa. A veces no se llega a entender bien lo que están hablando. ¿Pero por qué? Porque no escuchan. Al no escuchar no saben cómo replicar el sonido. Nosotros hablamos, nosotros escuchamos. Si yo escucho que alguien dice hola, ora,
escucho un pequeño cambio, sí escucho una diferencia entre las dos palabras, pero si no escucho, ¿cómo voy a saber cómo pronunciarla bien o no? Entonces hay ciertas palabritas que son difíciles de pronunciar, pero que sí están oralizados algunos sordos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que esto está mal y eso está mal? No, cada quien. Pero sí es importante no privar lingüísticamente al niño sordo. O sea, vamos a llevarlo con lengua de señas. Si tú quieres hacerle esto, cirugía y el implante, el aparato auditivo, adelante, pero nunca dejando de lado la lengua de señas y la comunidad sorda, porque esa parte es fundamental. Todos somos seres sociales, el humano, y si lo quito de otras personas que él dice, es igual que yo, va a desarrollar varios problemas en un futuro. Así que se puede, pero con lengua de señas. ¿Ok? Vamos a un poco de mitos y realidades que a lo mejor hemos escuchado y a lo mejor anteriormente nos expresábamos mal, bien, más o menos. No sé, como ustedes hagan una introspección, pero sí voy a necesitar que me respondan si les pregunto algo. ¿Ok? Vamos a seguir. ¿La lengua de señas es universal? ¿Cierto, falso o más o menos? Falso, excelente. La lengua de señas no es universal. La lengua de señas mexicana es de México. La lengua de señas argentina es de Argentina. La lengua de señas colombiana es de Colombia. Oye, pero en el idioma oral se habla el español. Sí, pero la lengua de señas no es igual. ¿Por qué? Varias cuestiones de historia, que si le hacían caso a las personas sordas, que hasta cuándo les hicieron caso, que si a lo mejor le decían, sí existen, pero ahí déjalas a un lado. Entonces cuando dijeron, no, pues que también hay que ponerles atención. A ver cómo está enseñando. Este es el idioma. Ok, ahí está, este es el idioma de aquí. Excelente, listo. Y así fueron pasando dependiendo cómo se fueron desarrollando las personas sordas en el país. ¿Existe una lengua de señas universal? Sí, hay una lengua de señas universal, pero no es hablada por la comunidad sorda. Es decir, yo nací en México, aprendo lengua de señas mexicana. Si yo quiero ver cosas de la ONU, ver cosas de la OMS, etcétera, sí existe la lengua de señas universal, pero hay sordos que aprenden lengua de señas universal para ver, está haciendo lengua de señas universal, ok, lo estoy viendo y yo lo estoy pasando a la lengua de señas de mi país, o sea, son intérpretes sordos. ¿Ok? Y esto sí existe y hay allá, por ejemplo, en Ciudad de México hay varios intérpretes sordos que fungen en esta cuestión de la interpretación. ¿Ok? Pero como tal, la lengua de señas no es universal. Se estableció esta para poder ser más fácil, pero más que nada utilizan más el American Sign Language, o sea, de Estados Unidos, la lengua de señas. Es solo un sistema de mímica avanzada, ¿cierto o falso más o menos? Ya les spoileé hace ratito. ¿Ok? La lengua de señas no es mímica nada más. La mímica es parte de la lengua de señas, pero no es la lengua de señas como tal. ¿Ok? Y esta mímica no se llama mímica hablando lingüísticamente. En lengua de señas se llama clasificadores. Los clasificadores es la mímica que le decimos nosotros. ¿Ok? Continuamos. Los sordos también son mudos. ¿Cierto o falso más o menos? Falso. Hay muy bajo porcentaje de personas sordas que también son mudas. Pero no todos los sordos son mudos. Así es que nuestra frase sordomudo es incorrecto. No es para nada, está bien. Si la teníamos, hay que quitarla totalmente de nuestro vocablo. ¿Ok? Palabras como sordomudo, silente, mudito, sordito. Ninguna de estas. Es una persona sorda o una persona con discapacidad auditiva. Estas dos son correctas. ¿Sí me va a entender? Tampoco es, el sordito, el mudito. No, persona sorda y se acabó. ¿Y por qué? Vamos a dejar claro que una persona sorda es persona antes de todo lo demás. Por eso es que hay que cambiar un poco nuestra manera de hablar. Los sordos oyen todo con auxiliares auditivos. Falso. Si es una persona con hipoacusia profunda, la cual es irreparable, no se le va a poder hacer una cirugía y ya con eso escucha. No. Le pones, aquí tenemos dos auriculares o el implante coclear que está aquí en medio y no va a escuchar. No va a escuchar por más que se le haga. Entonces, si una persona con hipoacusia leve o moderada tienes alguno de estos,
dijimos que sí puede aumentar la audición, pero no siempre se aumenta a tal grado de ser una persona oyente. Por lo general, estos se utilizan también para personas mayores de edad, adultos mayores, perdón. Las personas adultos mayores ya saben español, ya aprendieron el idioma y a lo mejor su nivel de audición no es tanto, pero con el aparato sí sube, pero ellos ya saben cómo se expresa la comunidad oyente. Entonces yo digo, ya más o menos se entiende. O si yo digo, no te pases. Ya sé qué significa no te pases. Aunque no estoy escuchando bien, pero ya más o menos mi cerebro lo relaciona y lo traduce en mi mente para saber qué estás diciendo. Una persona sorda no utiliza el español comúnmente, por lo tanto esto es muy complicado. Todos los sordos pueden leer labios, ¿cierto o falso más o menos? Bueno, más o menos, sí. Si una persona sorda quiere aprender a leer labios, lo va a hacer. Si una persona sorda dice, pues es que todos son oyentes, nadie sabe lengua de señas, tengo que adaptarme de cierta forma. Entonces lo que hacen algunos es, bueno, vamos a ver que más o menos leerte los labios para saber qué estás diciendo. ¿Sí vieron cómo hablé? Una persona sorda que lee labios, estuviera muy difícil escuchándome hablar así. ¿Ok? Sería más bien que si la persona te dice, yo leo labios, no te preocupes. Ok, entonces yo hablo más pausado, mi gesticulación de las palabras es mejor para que se entienda más lo que estoy hablando. ¿Sí me voy a entender? Excelente. Muy bien. Siguiente, todos los sordos saben leer y escribir, ¿cierto o falso? Más o menos. Depende de la educación. Ok, excelente. No todos los sordos saben leer y escribir. Quedamos, son idiomas diferentes. Si yo agarro el español y lo desgloso, vemos que para decir yo juego, juego, juegas, jugamos, jugaremos, y etcétera. Todas estas conjugaciones de los verbos son enormes. Entonces, para cualquier otra persona que hable otro idioma, le pasa lo mismo. El español es complicado. Entonces, si yo lo veo escrito, hola, ¿cómo estás? Se entiende. Una persona sorda que sabe leer y escribir, entiende que dice, hola, ¿cómo estás? Pero si tú le pones de la manera más atenta, lo invito a que, etcétera, ¿no? Son palabras que a lo mejor nunca han utilizado porque no están acostumbrados al español. Es como si yo voy a Estados Unidos y me empiezan a hablar con un inglés rebuscado, como, no te voy a entender porque yo no lo utilizo el idioma comúnmente en mi día a día. ¿Ok? Así mismo pasa acá. Hay personas sordas que sí van a la escuela, primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, y hay palabras que en español que son complicadas aún así. Hay otras personas que a lo mejor no fueron a la escuela, no fueron a estudiar y por lo tanto del español, nada. Entonces no puedo hacerle como que llega una persona sorda y con un cuaderno ya nos entendemos. No. ¿Cómo? Imágenes, videos, mímica. Como si yo estuviera hablando con una persona que viene de Alemania, que no sabe ni español ni inglés. ¿Cómo me comunico? Como Dios me dé a entender. ¿Okay? Así también con una persona sorda que tiene privación lingüística y no sabe español escrito ni leído. ¿Ok? Continuamos. La lengua de señas, aquí si hay personas que lo dicen, hay personas que lo piensan. La lengua de señas es un sistema de comunicación pobre, incompleto e inferior. ¿Por qué? Esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que la lengua de señas, hay una lenguajita ahí. No, es un idioma. Tiene gramática y se es utilizado por una comunidad en completo. ¿Ok? Y lengua o lenguaje. Aquí discúlpenme si alguien decía alguna de estas. O las dos también. Sí, no, más o menos, ¿qué opinan? Es lengua, exactamente. La lengua de señas es, si vamos a la lingüística, lenguaje, vamos a separarlos. Lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse. O sea, en español tenemos lenguaje formal, lenguaje informal, lenguaje médico, lenguaje, etcétera. Así nos vamos. Pero no estoy cambiando el español. El español es la lengua, es el idioma. El lenguaje es como yo cambio el idioma y le agrego algunas cositas para sonar de cierta u otra forma. ¿Ok? Entonces la lengua de señas quedamos que no es español. Por lo tanto es una lengua. Así es que siempre de ahora en adelante vamos a decir lengua de señas. ¿Estamos de acuerdo? Si ya escuchamos a alguien más decir lenguaje, le decimos, oye, yo me acuerdo, yo tomé una capacitación que me decía
lengua. No es por señalar a nadie, ¿eh? Esta a lo mejor es la primera vez que lo vemos, así que de aquí para atrás, equivóquense. Pero de aquí para adelante, ya no. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Antes de continuar, vamos a hacer la actividad que teníamos planteada para el día de hoy, para explicar más o menos cómo se ve la lengua de señas. ¿Alguna vez han jugado teléfono descompuesto? ¿Sí? Pues vamos a hacer videollamada descompuesta. En esta videollamada descompuesta voy a necesitar 5 participantes, de los cuales vamos a hacer una actividad. A ver, ¿quién? Pásenle, pásenle. Excelente. Aquí los compañeros se van a formar en una sola línea, mirando hacia el público. ¿Ok? Excelente, muy bien. Aquí tenemos a los 5 compañeros. Son las mismas reglas que el teléfono descompuesto. Yo les voy a decir una frase. Esa frase la van a pasar y la van a pasar y la van a pasar. Pero esto va a ser con mímica. ¿Ok? La lengua de señas quedamos que tiene mímica como parte del idioma. Entonces vamos a ver qué tanto cambia o no cambia. Vamos a ver qué tal. ¿Ok? Las reglas son las siguientes. Vamos a voltear hacia allá, pero solamente vamos a voltear hacia atrás si la compañera de atrás nos toca el hombro. Si no nos toca el hombro, tenemos prohibido voltear. ¿Ok? Sonidos. Podemos reírnos, podemos hacer diferentes sonidos que no digan si está bien o está mal lo que está haciendo. ¿Ok? Que ya hizo esto, que no era así, pero dio risa. Nos reímos. Pero así no era. No. O es al revés. O significa esto. No. No. O sea, el español nos vamos a olvidar, nos podemos reír nada más. ¿Ok? Acá también se pueden reír, pero no podemos decirle, es que es con esto, es con la otra mano, es con la derecha, es con la izquierda. No, no se habla. ¿Ok? Se expresa, hacemos esto para decir que ya terminó. ¿Ok? Eso significa ya terminó. Como decir ya. Ya. Excelente. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo bien? ¿Podemos empezar? ¿Sí? Nos volteamos hacia el otro lado y hasta que la compañera de atrás toque su hombro se voltean. Voy a dejar un poco el micrófono. ¿Ok? Ok, excelente. Las 3 compañeras de medio se pueden sentar. Las de las orillas, nos quedamos poquito. Muy bien. Entonces, ¿cómo inició el mensaje? ¿Cómo terminó el mensaje? Ok, excelente, muy bien, un aplauso. Un aplauso. Muy bien, gracias, pueden tomar su asiento. Muy bien, vimos que sí hubo mucho cambio, mucho cambio en esto. Ok, ¿qué pasó? Empezamos con, ok, abro la llave, está caliente o está fría, como lo quieran interpretar. Mejor no me meto, abro la otra y ahora sí, ya está bien, me meto y me baño. Ok, cambio hasta lavarse las manos, entonces, cada quien. Ok,
Pasa también en lengua de señas, estos errores de comunicación también pasan. Así que no vean como que, ay, la lengua de señas no pasa. Sí. Ok, esto es un escrito bien grandote, ya ustedes lo leen si quieren. Es la Ley General de Inclusión a Personas con Discapacidad, en la cual no se especifica en esta cuestión la lengua de señas, la comunidad sorda, etcétera. Ahí mismo, artículo 2, fracción 17. ¿Ok? Listo. Y aquí hay una imagen muy graciosa, que por ejemplo una persona sorda, cuando está rodeada de oyentes, hablan y hablan y hablan y ella no entiende. Pero una persona oyente, cuando está rodeada de sordas, hablan también con las manos, pero él no entiende tampoco. ¿Ok? Suele suceder. Continuamos. ¿Hay reglas de urbanidad con la comunidad sorda? Sí. Por ejemplo, no poner objetos grandes sobre la mesa. Si yo voy a estar aquí sentado, no sé, en una mesa para comer con una persona sorda, yo no voy a poner mi computadora, un jarrón de flores, una botella, una jarra, no lo vamos a poner porque interrumpe la comunicación que es visual. ¿Ok? Por eso ese tipo de cosas las retiramos. Evitar dar la espalda a las conversaciones. Si yo estoy aquí hablando con ustedes, tengo el micrófono, pero si yo me volteo y empiezo a hablar de esta forma y sigo hablando, me siguen entendiendo. Pero si yo estoy haciendo en lengua de señas esto y me volteo, ¿qué estoy diciendo? No se sabe, a menos que puedan ver a través del cuerpo. Entonces no se va a poder. No colocar las manos en la boca al momento de hablar, ¿ok? Porque hay algunas señas que se utilizan ciertos aspectos de la boca para poder expresarse en diferenciación. Por ejemplo, bonito, hermoso, chulo, bello, precioso, es esta seña. ¿Okay? Si yo hago esto, cada quien ya pensó en una palabra diferente, porque ya les dije que puede significar. Pero si yo digo, ¿ok? Se entiende más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy utilizando la boca para expresar la diferenciación entre estas palabras. Así se utiliza también en la lengua de señas. Por eso es importante no taparse la boca. ¿Okay? ¿Qué pasó en pandemia? Todos traemos cubrebocas. Los intérpretes muchas veces utilizaban un cubrebocas con pantalla plástica aquí para poder verse la boca y especificar ciertas palabras. Mirar a los ojos al interlocutor. Cuando yo estoy hablando con alguien, de por sí en nuestra cultura, si yo estoy hablando así y estoy hablándote así de esta forma, es mala educación, ¿cierto? Ahora imagínense con un idioma que es visual, es totalmente de mala educación. Mantener los espacios bien iluminados es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque no hay luz, no se ve, y si no se ve no se entiende. Hay un video de TikTok muy famoso que se hizo de cuando mis amigos sordos están hablando mal de mí y les apaga la luz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no se van a entender. ¿Ok? Respetar el uso y modismos de cada región. La lengua de señas, así como el español de México, tiene modismos y tiene regionalismos. No es lo mismo decir lonche que torta, ¿no? También pasa. ¿Ok? No es lo mismo decir ocupar que necesitar. También pasa en lengua de señas. Cada región, dependiendo el estado, tiene diferentes señas. No significa que todas las señas van a cambiar de estado a estado, no. Significa que alguna que otra va a hacerse diferente. ¿Ok? Y otra cosa muy importante que también se tiene en la lengua de señas mexicana es que cuando tú estás hablando con una persona sorda y a lo mejor sabes el abecedario, puedes deletrear. Ahorita lo vamos a ver. Pero no todo es deletreado. Es una cosa que también se tiene que saber. Vamos ahora a la dactilología. La dactilología es literalmente abecedario con mis dedos, con mis manos. ¿Para qué se utiliza? Nombres propios, palabras que no tienen una seña definida. Por ejemplo, soy David. O por ejemplo es México. ¿Ok? Nombres propios que no tienen una seña. Y alguna seña que a lo mejor yo no conozco. Vamos a hablar de la criogenización. ¿Qué? Vamos a deletrear criogenización. ¿Por qué? Porque no tiene una seña. ¿Ok? Para enfatizar una seña, ¿recuerdan esta de hermoso? Se acabó. ¿Ok? La deletreo para enfatizarla. Como herramienta de exploración de la lengua. Mesa. ¿Cómo se hace la seña de mesa? Mesa. Y así. Vas deletreando para explorar en el idioma. ¿Ok? Para esto voy a necesitar que todos levantemos nuestras manos. Vamos a hacer un pequeño calentamiento. Aquí sí necesito mis manitas. Bueno,
Vamos a hacer un pequeño calentamiento. No, gracias. Entonces, todos con manos arriba, estamos acostumbrados a mover nuestras manos al hablar, así un montón, pero no a mover los dedos. Y como ven, son mucho movimiento de dedos. Hacemos este calentamiento. Sacudimos las manos un poco. Hacemos un ejercicio de coordinación. Mano derecha en la nariz, mano izquierda en la oreja derecha. Y luego cambiamos, mano izquierda en la nariz, mano derecha en la oreja izquierda. Y luego cambiamos y otra vez y más rápido. A ver. Sacudimos otra vez, sacudimos. Excelente. Muy bien. Ahora otro ejercicio de coordinación. Mi mano derecha con esta configuración, y mano izquierda con esta configuración, adelante. Y vamos a pasar por en medio sin tocar y cambiamos. Y ahora así, pero sin trabarse. A ver. Ok, sacudimos otra vez las manos. Listo, muchas gracias. Y ahora vamos a empezar con el abecedario. La letra A. A. B. La letra B, quiero ver esa mano. Dedos juntos. Letra B. C. Oye, ¿con cuál deletreo? Si eres diestro con la derecha, si eres zurdo con la izquierda, no te preocupes. C. D. Es como cuando digo yo quiero participar. Yo. Ah, así, la D. E. No es grosería, no se preocupen. E. F. Para persinarse. F. G. Vamos a ver que el dorso es hacia el frente porque si lo hacen así es una pistola, ¿ok? Así no, así. G. H. Se agrega el dedo medio. H. I. Señores elegantes. Palma hacia el frente. I. J. Con esta I vamos a agarrar Nutella. J. Y terminamos con el dorso enfrente. J. K. Está complicada. Dedo índice arriba, dedo medio a la mitad y el pulgar entre esos dos. ¿Listo? Y esto lo hacemos así. K. Es de las más complicadas, no se preocupen. K. No pasa nada. L. Esto ya lo conocíamos, ¿no? Antes. L. M. Es índice, medio y anular hacia abajo. M. N. Índice y medio nada más. Ñ. De lado a lado. Ñ. O. Se tiene que ver el círculo. O. La P es como la K, pero no se mueve. Índice, medio y a la mitad del pulgar. P. La Q, hacemos dinero. Ponemos la palma hacia el piso y hacemos como un columpio. Q. R, haciendo changuitos. Palma hacia adelante. R, está bien. S, como para golpear a alguien. S. T, como para decir tengo tu nariz. Okay, palma hacia adelante. U, es índice y medio, palma hacia adelante. V, separamos. W, yo puedo hacerla así, si no pueden, así está bien. W. X. No, pues tienen que estar juntos, mira. Es dependiendo cada persona. Yo no puedo hacerla así porque se me baja el dedo. W. X, dinero, como un ganchito hacia ti. X. X. Y, dependiendo de la generación, es de chill o teléfono. ¿Ok? Pero no se mueve la Y. Dorso hacia adelante. Dorso hacia adelante, dorso hacia adelante. Ok. Y. Y la Z es, con el índice dibujamos una Z en el aire. Z. Muy bien, un aplauso para ustedes. Excelente, muy bien. Aquí vemos que la lengua de señas, este es el deletreo.
Cuando hay dobles, doble L, agarramos la L y la hacemos hacia el exterior. La recorremos. Doble L, R, doble R, doble R. A, doble A, etcétera. Cada nombre puede tener a veces varias letras de la misma letra. Entonces, ¿qué otra? Acá, por ejemplo, la Q, doble Q. No vamos a tener doble Q en español, pero hay idiomas que sí lo tienen. Entonces, si tienes que deletrear de otro idioma, pues sí se utiliza. La X, doble X, añadimos el dedo medio. Como por decir, por ejemplo, ok, es una frase que en español sí se utiliza, a menos en México. Entonces, ahí se utiliza. La Z, doble Z, ¿en dónde se puede utilizar? Pizza. ¿Ok? La doble Z. Excelente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Para deletrearlo lo necesitamos hacer a la altura del hombro, con nuestra mano dominante. Movimientos suaves, obviamente al momento de hacer las señas. Vemos, por ejemplo, yo, mi nombre. Estoy moviendo el hombro, estoy moviendo el codo, la muñeca. Estoy moviendo los dedos, es mi nombre, David. Es un movimiento suave, no vamos a hacerle así. Porque es como así, hablo así, ¿ok? No. Vamos a hacerlo suave, tranquilo. ¿Okay? Mirando los ojos cuando estoy hablando con una persona, ¿ok? Y nada más. Esta es la manera de utilizar el deletreo. Es importante señalar que el deletreo en lengua de señas mexicana se parece al abecedario en American Sign Language. Solamente cómo voy a identificar una u otra con la Y. La Y de la lengua de señas mexicana es dorso hacia el frente. La Y del American Sign Language es palma hacia el frente. ¿Ok? Son estas dos maneras de identificarla. Ya si yo veo que está haciendo este es de American Sign Language, entonces a lo mejor no es lengua de señas mexicana. ¿Ok? Seguimos entonces, ya casi vamos a terminar. El análisis fonológico es la manera de estudiar el idioma. Fonológico de sonido, sí, yo sé, es del idioma oral por lo general, y tomamos prestado esto para analizar cómo se desglosa en la lengua de señas. Aquí vamos a hacerla en 5 partes. Primero configuración, luego orientación, ubicación, movimiento de la seña y expresión facial. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos? Lo vamos a ir viendo. Configuración, de qué manera yo pongo mi mano, cómo la adopto, de qué manera, qué dedos subo, qué dedos bajo. Esta es la configuración. Existen un total de 51 configuraciones distintas, de las cuales muchas salen del abecedario en lengua de señas. Por lo que para poder empezar a aprender, aprendemos el abecedario. Para a partir de ahí decirles, por ejemplo, la seña de hola. Hola. Ok, es con la letra H. ¿No sabes el abecedario? ¿Cuál es la H? ¿Cuál es la H? Ok. Más fácil, sí, sabemos el abecedario. La letra H, entonces configuración de la seña de hola es H. Ok, continuamos. Orientación de hacia dónde se inclina mi mano, hacia dónde se va a posicionar mi mano. Ok. Y puede ser como ahí vemos en la imagen, así, de frente, atrás, etcétera. La señal de hola es así. Configuración es la letra H. Orientación es como inclinada y con la palma hacia el suelo. ¿Okay? Vamos bien. Segundo paso, listo. Tercer paso, ubicación. ¿En qué parte de mi cuerpo o en qué parte de mi espacio voy a poner la seña? Por ejemplo, la señal de hola otra vez, configuración H, orientación esquinada así, con palma hacia el piso, y ubicación aquí arriba en la sien, como a un lado de la ceja. Ok, vamos bien con el tercer paso. Siguiente, movimiento. Existen muchísimos movimientos o hay algunas señas que no tienen movimiento. Por lo tanto, dependiendo la seña es como se va a hacer. ¿Okay? Hay algunas señas que tienen todo lo que les acabo de decir, pero el movimiento cambia y por lo tanto ya no es lo mismo. ¿Okay? Aquí vemos algunos que pueden ser así, que pueden ser así, etcétera. Todas esas señas pueden ser de diferentes. Acá con la señal de hola, configuración H, orientación oblicua y con palma hacia el piso, ubicación aquí y movimiento, una flechita hacia afuera. Se acabó, así como arqueada. Hola. Hola. ¿Ok? Y por último, expresión facial y corporal.
Lo más importante de la lengua de señas mexicana es esto. En esta cuestión del análisis fonológico, si tomamos porcentajes, podemos darle a todas las anteriores, a esta 10, 10, 10, 10 y el último 60% de importancia. ¿Ok? Porque si no es lo mismo decir a decir. ¿Ok? Hice la misma seña, ¿o no? Pero la cara no la hice igual. ¿Ok? En español es el tono de voz, no es lo mismo decir hola, decir oh, hola. ¿Ok? Pasa lo mismo en lengua de señas, pero con mi expresión facial. Muy bien, si entendemos esta parte. Por lo tanto, si yo no hago expresión facial, no se va a entender de qué estoy hablando o cómo lo estoy hablando. Si yo digo, ven para acá, no es lo mismo decir, ven para acá. ¿Ok? En lengua de señas no es lo mismo decir, a decir. ¿Ok? Es igual. Continuamos, ya para ir terminando esta parte. Existen en el mundo 72 millones de personas sordas. Y más de 300 lenguas de señas diferentes. En México tenemos 3 lenguas de señas distintas. La lengua de señas mexicana, que es la mayoría, la lengua de señas maya yucateca y la lengua de señas purépecha. Son 3 lenguas de señas que existen. Obviamente las últimas 2 son más en unas regiones, pero la primera, la lengua de señas mexicana, sí se habla en todo México. ¿Okay? Y por esto la riqueza lingüística de nuestro país en la cuestión de lengua de señas es mucha. ¿Okay? Es muy bonito. 23 de septiembre, ya casi, es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. En esa misma semana anterior al 23 de septiembre o posterior se hace la Semana Internacional de las Personas Sordas. Creo que este año van a estar haciendo una marcha en Tlaquepaque, si mal no recuerdo, en Tlaquepaque, sobre alguna otra frase para cuestión de inclusión a personas con discapacidad auditiva. ¿Okay? Y el 23 de septiembre, ¿por qué? Porque es el aniversario de la Federación Mundial de Sordos. Y dijeron, bueno, pues hay que tomarlo como para conmemoración de todas las lenguas de señas que existen en el mundo. En México, pues existen también personas sordas, un aproximado, y 40% es analfabeta y 60% rezago educativo. ¿Qué sucede? Yo voy a la escuela, pero no hay intérprete de lengua de señas. ¿Cómo voy a aprender? No sé, me vas a explicar algo, pero ya todos los demás alumnos ya les explicaste eso, ya pasaron al siguiente tema y yo sigo en el mismo porque soy uno y ellos son 30. El maestro no se va a enfocar en uno. Tiene 31 alumnos, tiene que pasar lo más que se pueda. Pero bueno, lo vamos a pasar. Ni modo, y van avanzando con ciertas lagunas de conocimiento. Entonces sucede que crecen y llegan a la secundaria y ya en la secundaria no saben muy bien hacer ciertas cosas. Pero hay intérpretes de lengua de señas y hay escuelas que tienen intérpretes, sí. Existen, USAER tiene USAER lengua de señas, pero no todos los de USAER saben lengua de señas bien. Y es complicado porque es todo un idioma. Ellos aprenden en educación especial, están en educación especial, pero para comunicarte con una persona sorda es totalmente diferente. Hay USAERs que sí saben lengua de señas. Por ejemplo, en secundaria 20 hay un intérprete para cada grupo, primero, segundo y tercero de secundaria. Y los salones F, son los que tienen intérprete de lengua de señas. Y son mitad sordo, mitad oyentes en el salón. Entonces llega el maestro, está el intérprete. El maestro dice, hola, ¿cómo están? El intérprete dice, hola, ¿cómo están? El maestro dice, hoy vamos a ver algo de matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, etc. Ahí el intérprete está haciéndolo. Ya el sordo tiene una pregunta. Ok, ¿qué pasó? Vuelta al intérprete. O sea, ve al alumno, el intérprete empieza a interpretar a voz. Oiga, maestro, es que tengo duda con esta suma, ¿por qué es así? ¿No tiene que ser de esta otra forma? No, mira, muchacho, te voy a explicar. Y el niño voltea a ver al intérprete. Te voy a explicar, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. El intérprete solo funge como eso, pasar el idioma de un lado a otro. No voy a decir, ok, yo, maestro, dile que esto. No, porque la interacción es con los alumnos. Eso sucede mucho cuando tenemos intérprete. Dile que esto, dile que aquello. No, tú comunícate con la persona. Y en prepa 7, que está justo ahí a un ladito, en Arcos de Zapopan, también intérpretes de lengua de señas, y ahí van los sordos a estudiar prepa y secundaria. Y la primaria hay una, si mal no recuerdo, en Tlajumulco, con intérpretes de lengua de señas.
Sí, es complicado encontrarlas hasta ahorita porque no ha habido mucha cuestión en esta parte es que necesitan lengua de señas. No, es un proyecto. Vamos a contratar a intérprete, pero vamos a pagarle como sus, ¿cómo decir? Honorarios. Honorarios, no es un puesto. No, por lo tanto, no tiene vacaciones, no tiene seguro social, etcétera. Entonces, el intérprete dice, no, pues consigo un mejor trabajo, adiós, ¿no? Y van consiguiendo muchos intérpretes porque aún no se toma como algo serio, ¿sí? Aún no lo vemos como lo que es importancia en la cuestión de inclusión a personas sordas. El 28 de noviembre es el Día Nacional de las Personas Sordas. ¿Okay? Para que lo tengan claro, ya casi estamos en septiembre, 2 meses más, y en México celebramos también las personas sordas. Y muchísimas gracias. Hasta aquí vamos a dejar la presentación. Aquí están datos de contacto para la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde trabajo en la Dirección de Inclusión, el teléfono y la dirección de la oficina. Y aquí abajito está mi celular, por si en algún punto necesitan algo, aquí andamos. ¿Okay? ¿Alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, leyenda urbana, mito, realidad, cuento, fábula? ¿Nada? Bueno, creo que... Gracias. Agradecemos al licenciado Ángel David Rico Ronquillo por esta excelente conferencia. A continuación vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos levantar su mano para proporcionarles el micrófono y puedan formular su pregunta. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle al licenciado? ¿Cuánto tiempo tiene hablando lengua de señas? Perdón. Sí, para que escuche, ¿verdad? Aprendiendo lengua de señas llevo, empecé a los 17, 6 años, 7 años más o menos llevo aprendiendo lengua de señas. Pero es un idioma completamente diferente. Entonces es como decir que yo voy a aprender inglés en un mes, no. Se aprende con todo el tiempo y conviviendo y hablándolo y sabiéndolo utilizar. Si no convivo con personas sordas, no aprendo el idioma, ni cómo se expresan, ni de qué manera saber qué significa lo que me quieren decir. ¿Ok? Pero así, lleva tiempo. Gracias. ¿Allá de qué lado se lo paso? ¿Hay alguna dependencia de gobierno que otorgue clases de lengua de señas mexicana gratuita? En la Dirección de Inclusión hemos dado clases de lengua de señas, obviamente con una persona sorda capacitada para dar clases a diferentes instituciones. Se hace la gestión y se puede platicar. Pero son clases de lengua de señas básico, muy básico, como introductorio a la lengua de señas, porque no se puede tener todo el nivel del idioma con poquitos cursos. Lo que sí hay son las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles sí dan clases de lengua de señas con niveles. Empezamos como principiante, hay asociaciones que lleva A1, A2, B1, B2, C1, C2, y así te van enseñando el idioma poco a poco por semestres. O sea, son 6 semestres aproximadamente, pero sí tienen costo para la propia asociación, pues. Entonces varían como de 2,000 pesos, 2,500 al semestre. Son clases completas de donde se ve teoría y práctica y que te acercan a la comunidad sorda para saber cómo comunicarte. ¿Okay? ¿Cuáles son estas asociaciones que yo recomiendo? Educación Incluyente es una, y Asociación Silente de Jalisco es otra asociación que recomiendo para estudiar lengua de señas. Asociación Silente está en La Normal, la estación de la línea 3 de La Normal. Está el QGDL y a la izquierda está la asociación saliendo del tren. Ahí. Presenciales, creo que Educación Incluyente tiene clases en línea. Igual por Facebook se pueden gestionar sus clases. Manden mensaje y sin problema pueden, si quieren aprender lengua de señas bien y completar más del idioma, de esa manera. Nada más.
Yo tengo una duda en relación en forma de cómo se contactan entre sordos, o sea, o cuál es su aplicación, por decirlo así, en la forma en que se pueden contactar. Como por ejemplo, sí, pero es que siento que es más amable, si una persona es ciega ya es más amable como el mismo teléfono o WhatsApp, pero no sé, como que me intriga mucho el cómo se contactan, si por videollamada o cuál es como que su modo. Muy bien, sí, justo a las personas ciegas en el celular, dependiendo la aplicación y el celular, el VoiceOver, por ejemplo, lee todo lo que hay en la pantalla. Las personas sordas se acostumbran a su teléfono, saben lo que significa atrás, nuevo mensaje y todo eso. WhatsApp, normalito, mensajes, pero cuando necesitan hacer llamadas, sí es videollamada. Videollamada forzosamente, porque no escuchan. Entonces, si no, yo no tengo nada más que el audio, no escucho. Entonces es complicado. Oye, necesito llamar al 911. Soy sordo. No hay aún alguna manera de llamar al 911. Se está desarrollando, vi, una aplicación en donde, por ejemplo, te ponen la llamada, te enlaza y una inteligencia artificial escucha lo que dice la persona y te lo empieza a escribir en mensaje. Va saliendo el mensaje. Hola, ¿cómo estás? Ah, y tú escribes. Muy bien, gracias. Y ya se manda el audio. Oh, muy bien, gracias. Soy una persona sorda, no te escucho. Y ya, ok, entonces, ¿cómo estás haciendo? Tengo la aplicación así y se puede hacer de esa manera, se está desarrollando. Pero para poder utilizarla tienes que saber español. Porque es escrito. Exacto, es escrito. Entonces, nada más de esa manera. Videollamada, mensajes. Y, por ejemplo, los mensajes a veces son muy complicados de entender cuando una persona sorda los redacta. Porque recordamos la gramática, entonces a veces ellos mismos en español meten la gramática de lengua de señas y se ve raro el mensaje. Yo aquí, ustedes felices, gracias, yo cumpleaños, gracias, etcétera. ¿Qué quiere decir? Estamos muy contentos aquí en esta foto porque cumplo años, ¿no? Así, son palabras raras que utilizan, pero porque no es su idioma principal, sino su segundo idioma. ¿Ok? ¿Sí se respondió? Excelente. ¿Alguna otra duda? Acá. Gracias, David. Tengo una duda, no sé si es correcta como la voy a plantear. Porque yo me imagino, y lo poco que sé, es que ustedes pueden apoyar o hay grupos de apoyo, lo que decías, pues con la familia en la parte de duelo, ¿no? Una familia de oyentes que llegan a tener un hijo que nace o por alguna enfermedad se vuelve sordo. Pero ¿qué pasa con lo que dices de los hijos de familia sorda que sí es oyente? O sea, ¿cómo se pueden capacitar o hay grupos de apoyo para que se puedan adaptar tanto en su familia que son sordos, pero pues el exterior no lo es? Muy buena pregunta, muy psicológica. Las personas sordas, bueno, voy a replantear mi respuesta. Actualmente tenemos tecnología y tenemos YouTube, TikTok, Facebook, etcétera. Una persona oyente que nace en un seno familiar sordo, lo que sucede es que el niño aprende español por la tecnología. Cuando llega a la escuela, todos son oyentes. Por lo tanto, se desarrolla socialmente como una persona oyente y en su casa es lengua de señas. Y en afuera es español. Entonces, naturalmente adquiere el bilingüismo y de esa manera no hay como tal redes de apoyo para personas HOPS, pero el propio HOPS con esta tecnología se va adaptando. Anteriormente sí era más complicado porque no había los celulares, entonces era más un poquito raro adquirir el idioma en una familia sorda porque el español no lo hablaban, entonces el niño no lo adquiría naturalmente, sino que un poco más pensado lo adquiría, pero es de esa manera nada más. ¿Sí se responde? Excelente, muy bien. ¿Alguna otra duda? Acá. Yo quisiera saber por qué decidiste seguir este camino de intérprete. Muchas gracias. A mí me gusta mucho aprender idiomas. Me fascina, me encanta. Y conocer la riqueza de un idioma y saber cómo se compara con el otro y decir, es que en esto sí se puede decir y en esto no, wow, me fascina. Y yo empecé a aprender lengua de señas
por gusto. Yo dije, se ve padre, vamos viendo qué hay. Y me metí al mundo de las personas sordas y dije, no nomás es el idioma, es toda una cultura diferente y wow. Entonces me quedé, aprendí y después vi que se puede hacer la interpretación de un idioma a otro. Y dije, bueno, pues estaría pues bien. Soy enfermero, si me toca alguna vez un paciente sordo, pues que mejor que yo sepa lengua de señas para poderlo atender. Y justamente cuando ya estaba trabajando como enfermero, me tocó atender personas sordas, y personas también que hablaban inglés. Entonces ya era como, David, vente, vamos a necesitar que haya una persona sorda. Le hablamos a David que se encuentra en el 5º piso del hospital porque te necesitamos en planta baja. Ok, y ya me hablaban y yo iba, y así. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor para eso estoy, para a lo mejor en un hospital de esta manera. Y ya después se me presentó más la oportunidad de aprender y profesionalizarme un poco más en la interpretación. Y yo dije, pues vamos viendo qué sale, ¿no? Y ya fui entrando más y cada vez me metía más en la interpretación. Me tocó estar en secundaria 20 como intérprete y ahorita estoy aquí en la dirección de inclusión. Pero así, interés nada más. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya, excelente. No es duda como tal, yo solamente quiero hacer una promoción de que aquí en la universidad contamos con un club de lengua de señas, perdón. La presidenta es una colaboradora que fue trainee del programa trainee de aquí de la universidad y trabaja en la dirección de comunicación, se llama Fernanda Ibarra y ella es la presidenta del club de lengua de señas. Entonces el que guste puede acercarse con ella y entonces diseña actividades relacionadas con todo este tema. ¿Cómo se llama? ¿Fernanda Ibarra? Fernanda Ibarra. Excelente, muy bien. Después platico con Fernanda para ver qué tal anda todo. ¿Sí? Pues nada más, es importante decirles como ya al final. ¿Hay alguna otra duda? Pues ya me estoy adelantando. No, yo nada más también exhortar a todos. Creo que nos han ampliado la mirada y te quiero dar las gracias, David. Ha sido muy rica la charla, porque creo que ya desde la parte personal identificamos cómo podemos mejorar para comunicarnos con nuestros compañeros. Como médico ha sido complejo porque no tenemos esa capacitación para poder explicarles. ¿Cómo le explicas a alguien que tiene osteopenia y que tiene que ir al seguro? Ha sido bien difícil, hemos usado dibujos, hemos usado imágenes del celular, etcétera, pero esto nos ha abierto ese interés por querer sumar a la universidad estos esfuerzos, estas redes de apoyo para poder crecer. Quería compartir, les digo también lo que nos comentaba pues, ya en lo particular a Diana y a mí, que a través de la Dirección de Inclusión también quien tiene personas familiares con esta discapacidad auditiva y que no tienen la capacitación, también ustedes los pueden dirigir a las instituciones para formarlos en su lengua y poder tener esa interacción social. Y bueno, estamos en el mes también de los temas de protección civil y también ahí a veces no los tenemos mapeados. En los siniestros ellos no van a escuchar una alarma, ellos no se van a enterar. Entonces siempre tener a nuestros compañeros ubicados y preocuparnos si sucede alguna situación emergente en la universidad, buscarlos y llevarlos al lugar seguro. ¿Sí? Nada más era. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Todo bien? Excelente. Y para finalizar, yo de mi parte, es muy importante que no aprendamos lengua de señas en TikTok. Desde ahorita se los digo. En TikTok no, en Facebook no, Instagram tampoco, no. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, yo aprendí lengua de señas y yo te la voy a enseñar en TikTok. Hago videos. ¿Qué sucede con esos videos? Si yo digo, por ejemplo, una seña que se... Farmacia, vamos a decir farmacia. Farmacia. Esto es farmacia, esto es ahorita. Y esta persona en TikTok aprendió a decir farmacia y ella se acuerda que era así. Entonces ella lo difunde, farmacia, y esto es ahorita. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene una capacitación tan bien como para enseñar señas. Entonces, si yo lo que yo aprendí se los muestro, me puedo equivocar. ¿Qué sucede en TikTok? Cada quien sube lo que quiere y se vuelven famosos.
y empiezan a ver esas señas, y hay una desinformación. Por eso es importante que en TikTok no. ¿Ok? O si ven un TikTok, preguntarle a gente que sí sepa, ¿esto está bien? ¿Esto está mal? O más o menos. Y ya de ahí ir aprendiendo. Pero no yo meterme en TikTok y, ay, es que ella enseña la canción de la vaca Lola, la vaca Lola. No, no, ¿ok? Eso no, tampoco. Hay un video específico de la vaca Lola que es lengua de señas argentina y la ponen como lengua de señas mexicana. Entonces ya es una desinformación total. O los parques que le ponen el abecedario ahí que es lengua de señas colombiana, estamos en México. También eso está mal. ¿Ok? Es importantísimo no creernos todo lo que vemos. Estamos en una era digital y todo lo que suben no es real. Siempre hay que buscarle una segunda opinión o buscar si es cierto o no. ¿Ok? Nada más como dato final. Gracias. Nuevamente, muchas gracias al licenciado Ángel David Rico Ronquillo. Y a nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la maestra Tania Casillas Gaxiola, directora de Recursos Humanos, hará entrega de un reconocimiento al licenciado Ángel David Rico Ronquillo. Muchas gracias nuevamente. La Universidad Autónoma de Guadalajara agradece su asistencia a esta conferencia. Que tengan un excelente día.